del Centro de Economía Política Argentina, un centro de estudios que se dedica a los estudios económicos, y particularmente tenemos un observatorio de géneros, que efectivamente mira datos, que agradezco la intervención previa de la compañera, porque claramente son binarios y ni siquiera incluyen géneros, van derecho al sexo biológico, varón, mujer. Así existen las estadísticas, al menos en general en Argentina, en el INDEC. Yo quiero hacer una intervención también breve que tiene dos partes. En una primera parte quiero concentrarme en este artículo 173 del proyecto del oficialismo, igualdad salarial estricta, que me parece verdaderamente un problema considerar que solamente se trata de discutir igualdad salarial a igual tarea, es decir, que no se cumple la igual remuneración por igual tarea. Efectivamente, como decía la compañera Gentile, esos casos son y muchos. Y yo diría que una de las principales formas de combatirlos es con delegadas y con delegados de base en los lugares de trabajo, que saben en muchos casos muy bien dónde están los incumplimientos de la paridad salarial a igual tarea y la falta de otorgamiento de las categorías para las compañeras como efectivamente debería ser. Yo me quiero concentrar en algo todavía más amplio y más grande y más problemático, que es la brecha salarial entre hombres y mujeres en la sociedad, que seguramente muchos escucharon, es del 27%. Ese dato estuvo circulando, ¿no? Un 27% de diferencia entre hombres y mujeres. Y el principal problema es que hay una interpretación errónea de ese 27%. No es que se pusieron a comparar, y voy a ser irónica deliberadamente, recibos de sueldo a igual tarea y les digo que había un 27% menos de remuneración de las mujeres respecto de los varones. No, estamos hablando de un problema social, sociológico, ocupacional todavía más grave. Lo que significa ese 27% de brecha salarial es que se compara la masa salarial que perciben las mujeres en el conjunto de la sociedad, cantidad de horas trabajadas por valor hora pagado, con respecto de la masa salarial que perciben los varones por cantidad de horas trabajadas y valor hora pagado. Es una comparación de masas salariales. Y esto es muy importante por lo que voy a decir ahora. Hay algo que no se suele, en lo que no se suelen detener, y quizás por el sesgo de venir de la economía, no podemos dejarlo pasar. Hay diferencias en cantidad de horas trabajadas entre hombres y mujeres en la sociedad. Voy a traer números, y perdón si aburro, pero me parece fundamental. Hicimos una diferencia en categorías: categoría profesional, categoría técnica, categoría operativa y sin calificación, es decir, calificaciones ocupacionales distintas, entre varones y mujeres. Profesional trabaja por semana, primer trimestre de 2018, datos de la EPH, encuesta permanente de hogares del INDEC. 37 horas, un varón; una mujer, 33 horas, 4 horas menos. Categoría técnica, un varón trabaja 38 horas, una mujer 31. Categoría operativa, por semana, ¿no? Un varón trabaja 44 horas, una mujer 37. Sin calificación, 39 horas un varón, 27 horas una mujer. Acá está el primer problema. Las mujeres afuera del hogar, ya sea de manera registrada o no registrada, estoy muy en contra del trabajo en negro o en blanco, no hay por qué asignar categorías a priori positivas o negativas a los colores. También desde el feminismo criticamos esa asignación racista de los trabajos. Además, los y las trabajadoras no somos los que estamos en negro. En todo caso, la relación clandestina la plantea el patrón, el que quiere ocultar la relación laboral. Entonces, las mujeres trabajan menos horas afuera del hogar, en gran parte porque trabajan más horas adentro de su hogar. De hecho, la encuesta del INDEC del año 2013 plantea que trabajan 3 horas más que los hombres en tareas domésticas, que se dividen en 3. Tareas domésticas de hacer la comida, hacer las compras, lavar, planchar, y cuidado y atención de niños y niñas, y cuidado y atención de adultos mayores. Todo eso lo hacen las mujeres. Le dedican más de 6 horas por día a las mujeres a eso. Por eso hablamos de doble jornada laboral. Porque trabajan menos con una remuneración y trabajan más sin remuneración. Algo que es claramente producto del capitalismo, como plantea Silvia Federici en El Capital y la Bruja,
el Calibán y la Bruja, una de las creaciones, yo diría, más inteligentes del capitalismo, es que decidió que hay tareas que valen y tareas que no valen en la sociedad. No es que valen menos, hay tareas que no valen. Por ejemplo, el trabajo doméstico no vale nada en la sociedad, es gratis. Eso en un primer lugar, hay menos horas trabajadas. La brecha salarial tiene que ver con eso. Nada de este proyecto de ley oficial plantea cómo resolvemos el problema del acceso igualitario de las mujeres al mercado de trabajo, sea registrado o no sea registrado. En segundo lugar, hay un problema de segregación ocupacional. No es un tema, insisto, como dice el artículo 173, de igualdad salarial estricta. Hay ocupaciones a las que acceden las mujeres y hay ocupaciones a las que acceden los hombres. Y las mujeres a veces no pueden acceder a ocupaciones consideradas masculinizadas. El típico caso de las ocupaciones asociadas al cuidado, porque además el patriarcado va del hogar hacia el conjunto de la sociedad, inserta a las mujeres en las tareas que considera del cuidado afuera del hogar, educación, salud y servicio doméstico, las más conocidas. Quiero decirles que el 69% de las y los trabajadores de la educación son mujeres. El 74% de los y las trabajadores de salud son mujeres. El 99,16% de las trabajadoras del servicio doméstico son mujeres. Háblenme de profesiones feminizadas. Y ese no sería el problema, o de entrada sí, podemos plantear algún problema, pero el problema se agrava cuando esas profesiones son las que valen menos. Socialmente se paga menos, hay una penalidad económica por desempeñarse en esos lugares. Y de hecho hicimos un cuadrito para comparar cuánto vale la hora, por ejemplo, de 5 actividades en salud, educación, servicio doméstico, y pusimos actividad de los petroleros y actividad del transporte, y como 2 actividades petroleros son 100% hombres, 99 de edad, y transporte da 95% hombres. Y fíjense, en la categoría técnica, 135 pesos vale la hora en salud, 147 pesos vale la hora en educación, 152 pesos vale la hora en petroleros, más, y 197 pesos vale la hora en transporte, más. Y si nos vamos a lugares sin calificación, y perdón que sea exhaustivo con los números, pero esto tiene evidencia empírica, sin calificación, en salud se gana 78 pesos la hora, en servicio doméstico 72 pesos la hora, sin calificación en el sector petrolero se gana 128 pesos la hora y en transporte casi 91 pesos la hora. Socialmente, en nuestro inconsciente lo tenemos muy naturalizado, hay algo que vale más y hay algo que vale menos. Cuestionar el patriarcado empieza por decir las tareas del servicio doméstico, las tareas de educación, las tareas de salud, todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado en la sociedad, ¿por qué vale menos que todo lo demás? Eso en primer lugar. Quiero agregar otra razón por la cual hay brecha salarial. Las mujeres padecemos más el empleo no registrado que los hombres. Tenemos un 36,4% de empleo no registrado. Mujeres sin registración. Los varones, 31,9%. 5 puntos más de empleo no registrado en el caso de las mujeres. Esas 3 razones son a priori para explicar la brecha salarial. No se resuelve solamente con igual paridad por igual tarea. Hay que hacer eso e insisto, la forma es fortaleciendo a los sindicatos y no persiguiéndolos, y a las compañeras fundamentalmente. Comparto el proyecto de mujeres sindicalistas, suscribo fundamentalmente lo que plantea en relación a que la vida es la negociación colectiva. Soy hija de un dirigente sindical que conoció siempre creo que la negociación colectiva es la forma en donde además tenemos que meter esta discusión en la negociación colectiva, porque tampoco creo que el Estado tenga que hacerse cargo de todo. Creo que también tienen que hacerse cargo las empresas de estas tareas del cuidado. Comparto, por ejemplo, lo de los centros de desarrollo infantil. Me parece muy grave lo que plantea el proyecto oficial sobre la jornada reducida para el cuidado de niños y de niñas, artículo 198 bis, en donde se legaliza que la mujer deja de trabajar y deja de recibir una parte de la remuneración diaria para dedicarse a la tarea de cuidado gratis. Se legaliza el trabajo no remunerado. Y voy a la segunda parte de mi intervención y prometo ya ir cerrando. A mí me parece que no podemos hacernos los tontos y las tontas respecto de esta situación política y económica que estamos atravesando. Tuvimos muchísima paciencia durante la discusión del aborto cuando se planteaba una transversalidad
que a muchas nos incomodaba un poco, pero que era útil, una transversalidad donde distintos bloques políticos apoyaron la ley de legalización del aborto. Lamentablemente no salió, pero hoy ya uno no puede dejar de mirar un programa económico a todas luces excluyente que plantea la inclusión de las mujeres como una de las contradicciones más brutales que yo he visto, al menos en este año. Quiero decir, está aumentando la desocupación y las mujeres somos las que tenemos 2 puntos más de desocupación que los varones. En un contexto recesivo nos va peor. Está aumentando la desocupación juvenil y las jóvenes entre 14 y 29 años tienen 4 puntos más de desocupación que los varones. 21,5% de las mujeres entre 14 y 29 años no consiguen trabajo. Y si nos vamos al conurbano llegamos al casi 25%. Está aumentando la pobreza, el propio presidente lo reconoció, increíble, en una propia conferencia de prensa, y esa pobreza afecta mayormente a las mujeres. Les voy a dar un solo dato. Entre todos los hogares que tienen menores de 7 años y están por debajo de la línea de la pobreza, escuchen esto, el 60% tiene una mujer al frente, tiene jefatura femenina. Son monoparentales, porque el hombre ya no está, queda la mujer al frente. El 60% de los hogares pobres con menores de 7 años a cargo tiene una mujer sola al frente. Feminización de la pobreza. Ante el aumento de la pobreza, claramente las que mayor la pagamos somos las mujeres. Quiero decir una última cosa. Sacarle la moratoria a las mujeres, sacar la moratoria previsional, se parece muchísimo a un castigo patriarcal por haber estado toda su vida un millón 796.439 mujeres se jubilaron gracias a la moratoria jubilatoria entre el año 2003 y 2016. Esa es una de las razones por las cuales admiro profundamente a Cristina Fernández de Kirchner. Están corriendo a jubilarse. Esto se los cuento porque tengo consultas, lamentablemente no soy abogada previsionalista, tengo consultas preguntándome ¿cómo hago para jubilarme porque se termina la moratoria? Casi el 80% de los que ingresaron a la moratoria son mujeres. Eliminar la moratoria es atentar no solo contra las mujeres, sino contra aquellas mujeres que se dedicaron al trabajo no remunerado durante toda su vida. Es cerrar el círculo de la discriminación patriarcal, por eso lo planteo en estos términos. O que por hacer tareas en su hogar accedieron a empleos sin registro y por ende no tienen los aportes, porque insisto, la responsabilidad del empleo no registrado es del patrón, no de la persona que no pudo hacer el aporte. Bien, y por último, para tirar una última punta sobre el presupuesto, hay 4.623 millones de pesos solamente destinados a programas con objetivos explícitos de género. Hicimos la búsqueda. Esto significa, el presupuesto 2019, el 0,11% del gasto total, es decir, el 0,1% del presupuesto, y el 0,13% del gasto primario, si nos ponemos un poco más generosos y generosas, igual es el 0,1% y cae 19% respecto del año pasado. Me parece que es imposible dar una discusión, que igual la considero válida y una puerta abierta fenomenal y muy interesante, pero es imposible dar una discusión sobre inclusión en un contexto de exclusión que no para y que si se vota el presupuesto va a ser todavía peor.